mártir de una nación, monte de Sion, Jerusalén, pacto de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Por todo el mundo busca mezcla ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se exhibió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos dioses, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula El gobierno mundial que se avecina, volumen 1. Está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 1 al 28. Fue grabado en vivo el 20 de agosto del año 2004 en el estudio de Radio Canaán Celestial en 1490 AM en Buenos Aires, capital federal, República de Argentina. No cambies de sintonía y escucha con atención. Vamos a orar para poder recibir este mensaje profético del día de hoy, para que su iglesia se prepare y también para testimonio de esta nación. En el nombre de Jesús yo te ruego que allí donde estás puedas cerrar tus ojos, puedas inclinar tu rostro en actitud de reverencia delante del Dios vivo y oremos todos juntos en la presencia del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, subimos a tu presencia, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Señor, estamos en este lugar para poder ser testigos tuyos, Señor, para poder ser testigos de tu palabra fiel y verdadera, para poder manifestar al mundo que aquel nuevo Dios que se ha levantado, empezando en Israel y también en Seattle, en el estado de Washington, en el extremo norte occidental de la tierra, y que se está haciendo pasar por Dios, es el falso Mesías, Señor, es el gobernante mundial, es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que también comúnmente se lo llama como el anticristo, por cuanto ha de tomar el lugar de Cristo y se ha de oponer a todo lo que es de Cristo. Señor eterno, oramos en este momento para que tú obres en cada vida, para que tú obres en cada corazón. Señor, derrama bendición de lo alto, derrama poder de lo alto. Señor, fluye con tu Espíritu Santo sobre cada vida, Señor. Oh Dios, llena con tu presencia, Señor, en el lugar donde están escuchando este programa, esta prédica en vivo, Señor.
Tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual demoníaca que quiere impedir que reciban esta palabra. Atamos a todo espíritu inmundo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda fuerza espiritual que quiere provocar somnolencia, sueño, letargo espiritual, los atamos ahora fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, toma control de la habitación, toma control del lugar donde se está sintonizando este mensaje. Señor, abre el entendimiento de tu pueblo, porque estamos a pocos años, Señor, en que se ha de implementar ese gobierno mundial. Señor, alerta a tu pueblo. Señor, da entendimiento a tu pueblo. Señor, que grande multitud pueda recibir esta palabra del tiempo del fin. Gracias te damos por tu amor, Señor. Gracias te damos por tu misericordia. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias, poderoso Salvador. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te ruego que, así como estás, puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 1 al verso 28. Mateo 24, verso 1 al verso 28. Vamos a resumir a través de este mensaje muchos aspectos que ya están ocurriendo en este tiempo final y que justamente ha de permitir que tú que estás en sintonía de esta radio puedas situarte en el tiempo que estamos viviendo y puedas prepararte para poder encontrarte con tu Señor en el aire, para poder ser parte de ese arrebatamiento de las primicias, como encontramos en la Escritura, ese arrebatamiento del Hijo varón. Veamos lo que nos dice la palabra en Mateo 24, verso 1, adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes,
Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. De esta manera nosotros podemos situarnos en el tiempo que estamos viviendo con esta palabra. Y cuando leemos el verso 1 de Mateo 24 y el verso 2 inclusive, podemos saber lo que ocurrió con aquel segundo templo que el Señor Jesús estaba viendo con sus ojos en aquellos días en que estuvo en Israel. Cuando Jesús salió del templo y se iba, sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios fastuosos que formaban parte del segundo templo construido en Jerusalén, en el monte Moriah, en el monte del templo. Y Jesús les respondió y les dijo claramente, ¿ven todo esto? Y les dijo que con toda certeza, de cierto os digo, les dijo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ese segundo templo, que había sido refaccionado por Herodes el Grande, edificios fastuosos, tremendos, muy altos y grandes, fueron destruidos por Tito y el pueblo de cultura romana en el año 70 después de Cristo. El año 70 de esta era. Y verdaderamente se cumplió porque no quedó piedra sobre piedra que no fue derribada. Desde aquel tiempo no se ha vuelto a edificar ningún templo en el monte Moriah, que también ya es sinónimo del monte de Sion a través de los siglos. El monte del templo en Jerusalén. Y sabemos que en el tiempo del fin se ha de construir un tercer templo, otro templo en Jerusalén, como veremos más adelante. La palabra nos dice que él se fue al monte de los olivos, estaba sentado en el monte de los olivos, que está justamente al oriente del monte del templo, cruzando el valle del Cedrón, y los discípulos se le acercaron y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta edad. Cuando ustedes leen en su Reina Valera 60 la palabra siglo, deben comprender que significa edad. La palabra griega aion significa edad o era, y es justamente la palabra correcta que debería traducirse, el fin de esta edad. El Señor Jesús les habló claramente y les dijo, mirad que nadie os engañe, y nadie es nadie. No podemos permitirnos que nadie nos engañe. La palabra nos dice claramente de que muchos vendrían en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarían. Y es en todos estos siglos que han acontecido este tipo de fenómenos, este tipo de eventos proféticos, por cuanto personas han querido tomar el lugar de Cristo y han manifestado que son el Cristo, y a muchos han engañado. Y esto también se ha podido ver en el siglo XX, inclusive también ya en este siglo XXI, cuando muchos toman el lugar de Cristo y quieren tomar el lugar de Cristo y se hacen llamar los representantes de Dios en la tierra. Hay otro aspecto también que necesitamos comprender. Cuando nosotros hablamos de todos estos siglos, hablamos de ese periodo intermedio de la profecía de las 70 semanas. Cuando nosotros recordamos la profecía de las 70 semanas, debemos hablar del libro de Daniel del capítulo 9, cuando aquella profecía de 490 años exactos nos determina la primera venida del Señor Jesucristo como Mesías y también la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de 70 semanas, estamos hablando de semanas de años, no estamos hablando de semanas de días. Cuando hablamos de las primeras 69 semanas, que justamente nos determinan el día exacto en que el Señor Jesús entró montado sobre el pollino de asna en la ciudad de Jerusalén, dándose cumplimiento a la primera venida del Mesías, estamos hablando de 483 años, porque 69 por 7 años son 483 años, recordando, haciendo énfasis que cada semana tiene 7 años.
Y esto justamente se cumplió desde el 14 de marzo del año 445 a.C., cuando, como dice la profecía de Daniel, se emitió la orden para la reconstrucción de Jerusalén. Tenía que contarse 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 son 69 semanas de años, 483 años. Y conforme a la cronología bíblica, conforme a lo que nosotros leemos en la palabra, cada año tiene 360 días. No es en relación al año solar que se utiliza actualmente, el año romano de 365 días, 5 horas y algunos cuantos minutos y segundos. No, en la palabra se nos habla de años de 360 días. Entonces, 483 años, que son las 69 semanas, por 360 días, nos da un total de 173.880 días. Esos 173.880 días se cumplieron exactamente hasta el día en que el Mesías de Israel, el Señor Jesús, entró como Mesías príncipe, sentado en el pollino de asna en la ciudad de Jerusalén. Desde el 14 de marzo del año 445 hasta el día 6 de abril del año 32 después de Cristo, transcurrieron exactamente 483 años, 173.880 días, 69 semanas de años. Y es justamente lo que nosotros entendemos por la palabra profética. Se han cumplido ya 69 semanas de la profecía de las 70 semanas. Solamente nos falta que se cumpla la última semana, la 70ª semana, los últimos 7 años. Y como cada año tiene 360 días, entonces multiplicando 7 por 360 nos da 2.520 días. Pero antes que entremos a esos últimos 7 años, antes que entremos a esos últimos 2.520 días, la palabra nos habla de un periodo intermedio en que no se contabiliza el tiempo por días, ni por semanas de años, ni por años de ninguna naturaleza. Simplemente se nos da aspectos importantes y es lo que determinamos y llamamos como periodo intermedio. Este periodo intermedio se caracterizaría por la muerte del Mesías. La muerte del Mesías príncipe, mas no por sí. No sería un suicidio, sino sería justamente un asesinato. Y de esta manera mataron al Señor Jesús en la cruz del Calvario. También la palabra nos habla que dentro de ese periodo intermedio tendría que darse la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el segundo templo. Y es también lo que ocurrió y se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y es justamente a lo cual el Señor Jesús hace mención en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 1 y 2, que acabamos de compartir. El Señor manifestó que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Y justamente el profeta Daniel nos habló también al respecto. Y de esto justamente vamos a recordar, en base a Daniel capítulo 9, verso 24 adelante, cuando nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y este pueblo es el pueblo judío, el Israel terrenal y también el pueblo gentil, injertado en el pueblo de Dios, el pueblo espiritual, el Israel espiritual. Y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La ciudad es la ciudad de Jerusalén. La ciudad es la ciudad santa, allá en la tierra de Israel. Y su capital, la ciudad de Jerusalén. Y dice claramente que estas 70 semanas están determinadas para terminar la prevaricación. Prevaricato significa justamente que aquel que conoce las leyes y está en función de hacerlas cumplir, transgrede las leyes para favorecer a otras personas que no están cumpliendo las leyes. Si hablamos de prevaricación en el sentido de la Biblia, sabemos de que hay leyes de Dios, leyes establecidas por Dios, mas aquellos que han sido depositarios de la ley, formando parte del pueblo judío terrenal y el pueblo judío espiritual, es decir, aquellos evangélicos que han nacido de nuevo también,
y están transgrediendo las leyes de Dios, cometiendo prevaricatos para favorecer a otros dioses, para favorecer otro tipo de creencias y de paganismo y de ecumenismo que ya se está viviendo en este tiempo del fin. Y el Señor nos dice claramente que son estas 70 semanas mediante las cuales se ha de terminar la prevaricación y se ha de poner fin al pecado y se ha de expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y se ha de sellar la visión y la profecía y se ha de ungir al Santo de los santos, al Rey de reyes y Señor de señores, al Señor Jesucristo. El Señor también nos añade: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, nos añade. Y es lo que aconteció desde el día en que Artajerjes II, rey de los medos y los persas, emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que había sido destruida por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y justamente tendría que cumplirse 69 semanas hasta la llegada del Mesías príncipe. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe tendrían que transcurrir 7 y 62 semanas. En total 69 semanas de años, 483 años, 173.880 días. Y es lo que nosotros entendemos en base a Daniel capítulo 9, verso 25. Y como dice la palabra en el verso 26, después de que se cumplió primeramente las 7 y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ese es el periodo intermedio, forma parte del periodo intermedio. Un periodo existente entre el cumplimiento de la semana 69 y el inicio de la semana 70. Y después de las 62 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, por cuanto sabemos que fue muerto en la cruz del Calvario por la cultura romana. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, añade, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y es lo que el Señor Jesús justamente corroboró, refiriéndose al santuario, refiriéndose al segundo templo que se había construido en ese periodo intermedio, desde que había salido la orden para edificar la ciudad de Jerusalén. Ese segundo templo, junto con la ciudad de Jerusalén, fueron destruidos en el año 70 después de Cristo por ese pueblo de cultura romana. Y cuando hablamos de ese pueblo de cultura romana, hablamos del origen que ha de tener el príncipe que ha de venir, el gobernante mundial, aquel que ha de gobernar el mundo, aquel que ha de profanar el tercer templo judío. Porque debemos comprender de que este hombre tiene que tener una extracción cultural romana. Y en este tiempo del fin que vivimos, la cultura romana se ha extendido en toda la tierra. Y esto lo podemos ver en aspectos sencillos de nuestra vida cotidiana. De la misma manera en que podemos nombrar los días de la semana. Lunes en honor al dios Luna, martes en honor al dios Marte, miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Júpiter, viernes en honor a Venus, sábado o Saturday en inglés, que es en honor a Saturno, y el domingo o Sunday en inglés, el día del sol. Es cultura romana, inclusive la manera en que se da nombre a los meses del año. El año que llevamos es un año romano. El derecho internacional está fundamentado en el derecho romano. Las leyes de los países del mundo están fundamentadas en el derecho romano. Todo lo que vemos a nuestro alrededor forma parte de la cultura romana. Y por tanto, nosotros teníamos que ver que el hombre que ha de gobernar el mundo, el príncipe que ha de venir, tiene que tener una extracción cultural romana. Sabemos de que Tito y las regiones romanas en el año 70 destruyeron la ciudad del santuario. Y dice la Escritura que su fin sería con inundación.
Cualquiera podría pensar que fue con inundación de aguas, pero Flavio Josefo, historiador judío y testigo ocular de lo que ocurrió en ese año 70, nos dice que la ciudad fue inundada de sangre, porque era tal la cantidad de muertos en la parte alta de la ciudad que se formaron ríos de sangre que se acumularon en la parte baja. De esa manera fue inundada con sangre. Y la palabra también nos da más detalles de este periodo intermedio, y nos da un punto final del periodo intermedio, cuando en Daniel 9:26 nos dice que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuando hablamos de las devastaciones, hablamos en relación a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén en todos estos siglos del periodo intermedio ha sido devastada producto de la guerra para tomar control de ella. Es por ello que ha caído siempre en manos de diferentes pueblos que han querido tomar control y posesión de ella. No solamente hablamos de los romanos, sino también hablamos, por ejemplo, de lo que son los musulmanes, lo que son los cruzados papales, lo que son también los otomanos, los mamelucos inclusive, mucho antes. Hablamos de los británicos, hablamos de los jordanos, y ahora sabemos que si bien está bajo la tuición del pueblo judío, pero sabemos de que están los filisteos, los palestinos, que justamente están queriendo tomar control de la ciudad de Jerusalén oriental. Sabemos de que pronto se ha de poner fin a la guerra por Jerusalén. Sabemos que pronto en el Medio Oriente ha de haber paz y seguridad. Se ha de poner fin a la guerra. Se ha de poner fin a las devastaciones producto de la guerra por la ciudad de la profecía, la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de la profecía de las 70 semanas. Y sabemos de que cuando se esté firmando el pacto con muchos de paz y seguridad, y justamente auspiciado por los Estados Unidos de América, por las Naciones Unidas, por todos los países poderosos de Occidente, Israel ha de firmar ese pacto, no solamente con los palestinos, que son los filisteos bíblicos, sino con todo el mundo árabe. Y así empezará los últimos 7 años, los últimos 2520 días. Por eso nos dice en el verso 27 de Daniel 9, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es ese pueblo de cultura romana. Es justamente esta civilización de cultura romana, cuya expresión más clara de cultura romana en este tiempo del fin justamente constituyen los Estados Unidos de América. Y así de esa manera se permitirá la construcción de un tercer templo judío. Un tercer templo que justamente es mencionado dentro de lo que es Daniel 9:27, que nos habla respecto de los últimos 7 años. Y por ello nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando nos habla, cuando nos menciona de sacrificio y ofrenda, en que el pueblo judío puede ofrecer esto al Señor, solamente lo puede hacer en un lugar en la tierra, en el monte del templo, en el monte Moriah, en el monte de Sión, allí en la ciudad de Jerusalén. Y esto en un tercer templo construido. En Daniel 9:26 se nos habla de la destrucción de un segundo templo. En Daniel 9:27 se nos habla de la existencia de un tercer templo en el cual el pueblo judío ha de estar ofreciendo el sacrificio y la ofrenda. Si los 7 años son 2520 días, si la semana 70 tiene 2520 días, aquí la profecía nos dice que a la mitad de la semana, es decir, el día 1260, porque 2520 entre 2, la mitad de 2520, es 1260 días. El día 1260, después de que se haya firmado el pacto final de paz y seguridad en el Medio Oriente, vendrá justamente el príncipe que ha de venir, el príncipe de Tiro, aquel que es más sabio que Daniel, conforme nos enseña la profecía de Ezequiel 28, versos 1 al 10, y que ha de engrandecerse en su corazón, ha de envanecerse en su corazón debido a sus grandes riquezas, multiplicadas por su gran sabiduría y su prudencia,
en sus contrataciones comerciales y a tal extremo envanecido su corazón que ha de poner su corazón como corazón de Dios. Y es justamente en Jerusalén, donde ha de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda en este tercer templo construido. Y es lo que el Señor Jesús nos habla de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Sabemos que estamos viviendo el tiempo del fin. Sabemos que en todo este periodo intermedio que está a punto de terminar, se han dado, como decía hace unos momentos, una cantidad de hombres que han querido tomar el lugar de Cristo, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos han engañado en cada generación. También hemos venido escuchando en este periodo intermedio de guerras y de rumores de guerras. El Señor nos enseñó que no debíamos turbarnos, porque era y es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, y que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Y que el Señor nos aclaró claramente que no debíamos turbarnos, que era necesario que todo esto aconteciera. Por eso llevamos todos estos siglos de historia de guerras y de sediciones en que los hombres se han matado los unos a los otros y se han levantado nación contra nación y reino contra reino. Pero debemos entender por la palabra que sí debemos tomar en cuenta y prudencia y cuidado cuando las naciones estén diciendo paz y seguridad, y en especial en Israel, en especial en el Medio Oriente, y en especial en la ciudad santa, la ciudad de la profecía. Por eso la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos dice, en el verso 1 adelante, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, nos añade el verso 4 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. De tal manera que sí debemos tener cuidado cuando las naciones estén diciendo paz y seguridad. Y esto ha de permitir justamente que empiece la semana 70, sobre todo en relación al pacto con muchos que se ha de firmar dentro de poco tiempo en Jerusalén, entre lo que es la nación de Israel con las naciones del mundo, en especial con Estados Unidos y el mundo árabe. Y esto justamente dará lugar al inicio del periodo intermedio. Estamos aproximándonos inexorablemente al inicio de esos 2.520 días, esos últimos 2.520 días. Si se cumplieron los primeros 173.880 días con la primera venida del Mesías, debemos estar seguros que los últimos 2.520 días de la semana 70 también se van a cumplir para la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías, en que el Señor Jesús ha de poner sus pies en el monte de los olivos y ha de instaurar un verdadero y perfecto gobierno mundial de paz y seguridad. Debemos tener esta certeza. La palabra nos habla claramente de que en este periodo intermedio, y son siglos que llevamos de pestes, de hambres y de terremotos en diferentes lugares, y que se han ido incrementando como los dolores de parto en la mujer encinta. El Señor nos habló que habría pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el verso 8 añadió que todo esto sería principio de dolores, y el original nos habla de dolores de parto en una mujer encinta. Y es lo que nosotros vemos en la medida que las contracciones se incrementan. Sabemos de que pronto ha de dar a luz al niño, al bebé. De la misma manera también vemos que en los últimos años se han incrementado todos estos aspectos en relación a terremotos, hambres y pestes. Sabemos que el SIDA es una peste de este tiempo final. Hoy en diferentes partes del mundo mucha gente subsiste con menos de $1 diario.
Y esto, por supuesto, es hambre. Y así lo determinan los estudios de las organizaciones internacionales. Hoy la tierra está temblando más que nunca. Hay terremotos en diferentes lugares. Y por supuesto, estamos ya viviendo los últimos dolores de parto. Se están incrementando más y más los dolores de parto y la mujer está clamando en angustia y con dolores de parto, porque ya pronto ha de dar a luz al hijo varón y el hijo varón ha de ser pronto arrebatado para Dios y para su trono. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo como el hijo varón. Aquellos que quieren ser parte de las primicias y nos preparamos a tiempo, no nos vamos a quedar en la gran tribulación, no nos vamos a quedar en aquel tiempo del gobierno mundial. Es por ello que debemos prepararnos, es por ello que debemos vivir en santidad, es por ello que debemos buscar la presencia del Señor para poder agradarle en todo. Sabemos que nuestros hermanos en los siglos pasados han sufrido persecución, han sufrido asesinato, sobre todo en relación a las continuas inquisiciones que se han ido dando a lo largo de todos estos siglos. Y los han asesinado en nombre de Cristo, los han asesinado en nombre de Dios. Y el Señor justamente nos habló al respecto. Entonces, dice el verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y es justamente lo que tú vas a poder experimentar también en este tiempo final. Por tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, has de ser aborrecido. Y seguramente muchos en el tiempo de persecución que viene más adelante van a ser muertos. Y esto por causa del nombre de Jesús de Nazaret. Porque solamente aquellos que tenemos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, podemos dar nuestra vida por causa del Señor Jesucristo. Aquellos que viven en su tradición, entre comillas, cristiana, que más es pseudo cristiana, es nominal, no tendrán la fuerza ni la fortaleza para poder soportar los días que sobrevienen en este tiempo del fin. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por supuesto, cuando ya después de septiembre 11 del año 2001, se han ido emitiendo leyes, en especial en los Estados Unidos de América, en que se han abrogado muchos derechos constitucionales, muchos derechos de libertad en lo que se llama la guerra contra el terrorismo. Eso ya estaría operante para provocar una terrible persecución contra aquellos cristianos nacidos de nuevo que tienen el testimonio de Jesucristo y que van a poder saber identificar en forma clara y real al hombre de pecado, al hijo de perdición, al cuerno grande de Seattle, al cuerno grande del macho cabrío, al cuerno grande de la cuarta bestia, el inicuo, la bestia, como nos dice la palabra, que son los nombres mediante los cuales se identifica a aquel que ha de gobernar el mundo. Y todos nosotros debemos tomar en cuenta que esto se ha de implementar en todas las naciones de la tierra, con toda la presión internacional y el poder de una hiperpotencia del cuadrante norte occidental, desde donde tiene que salir, conforme a Daniel 8:9, el cuerno grande del macho cabrío, tiene que crecer al hemisferio sur, tiene que crecer al cuadrante norte oriental, y en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel, tiene que ser adorado como Dios por los judíos prevaricadores, por los judíos que están enojados contra el viejo pacto, que están enojados contra el Dios del viejo pacto, contra el Dios del Antiguo Testamento, con aquel mismo Dios que es nuestro, el Dios del nuevo pacto, ese Dios de Israel que ha permanecido fiel a su pueblo, que lo ha mantenido con las leyes del antiguo pacto y se constituyen también por la misericordia de Dios y por la sabiduría de Dios en reloj de Dios, para que nosotros, aquellos que formamos parte del nuevo pacto, mediante la obra de la cruz del Calvario y la sangre preciosa que el Señor Jesús derramó en ella, podamos saber y entender el tiempo de su venida, podamos saber y conocer el tiempo de la venida del Señor, para que no nos sorprenda aquel día como ladrón en la noche. Y por supuesto hay muchos en este tiempo, falsos voceros de Dios, falsos profetas,
que están engañando a los hermanos, están engañando no solamente a los judíos, también hay dentro del nuevo pacto que están engañando a los evangélicos, promoviendo el ecumenismo, promoviendo la unificación con Roma. Y es lo que el Señor nos habla, que se levantarían muchos y engañarían a muchos. Y es más, estos hablan de paz, paz, paz y seguridad, no habiendo verdadera paz. El mundo lo que ha de lograr en corto tiempo, su paz y seguridad es efímera, es una paz engañadora, es una paz que ha de ser sustentada con una inquisición espantosa y escandalosa que ha de provocar persecución y muerte de todos aquellos que pueden permanecer firmes y fundamentados en la palabra del Señor. Por eso es necesario abrir nuestros ojos, porque muchos se han levantado y están engañando a muchos. No creen en la gran tribulación que viene, no creen en el gran holocausto que viene, por tanto niegan a Jesús, porque es el mismo Señor Jesucristo que ha hablado esta palabra. Y debemos entender que se está multiplicando la maldad y el amor de muchos se está enfriando, y solamente los que perseveremos hasta el fin, esos seremos salvos. Y por eso estamos aquí, Argentina, por eso estamos en este lugar. El Señor nos va enviando a las naciones, después de haber logrado establecer radio, televisión y una obra grande en medios de comunicación en todo mi país, en Bolivia, y continuamos en ese esfuerzo para poder llevar a las poblaciones más pequeñas, inclusive lo que es radio y televisión, una editorial completa, un centro de producción de televisión para poder enseñar la profecía con imágenes en 3 dimensiones y poder poner todo el libro de Apocalipsis, todo el libro de Daniel y todos los libros de los profetas en imágenes tal cual como está determinado en la Escritura. Y de esta manera poder anunciar la venida del Señor en esta nación, poder anunciarles a ustedes que están en sintonía de la radio que deben perseverar hasta el fin, deben perseverar en la palabra del Señor, deben llenarse del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Lo que ahora está ocurriendo es justamente lo que está escrito en Mateo 24, verso 14. El Señor dice claramente y profetizó: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y es lo que está pasando ahora en esta nación. Y el Señor está permitiendo que vayamos llegando con la palabra a diferentes naciones. Vivimos el tiempo en que este evangelio del reino se está predicando en todo el mundo y se ha de predicar en todo el mundo. Cuando hablamos del evangelio del reino, anunciamos la venida del reino de 1000 años y que también ha de ser eterno. El reino milenial que el Señor Jesucristo ha de establecer aquí en la tierra. Estas son las buenas noticias del reino. Estamos anunciando la venida del Señor para testimonio a todas las naciones. Y debemos dar este testimonio a todas las naciones. Y no es un simple testimonio, no es un testimonio de hombre. Estamos hablando del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Debemos dar a conocer a todas las naciones, y en especial en este tiempo la Argentina, del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y sabemos que entonces sí vendrá el fin de los dolores de parto. Porque así como hay principio de dolores de parto, hay fin de dolores de parto. Y cuando se dé el fin de los dolores de parto, como nos dice la palabra en Apocalipsis 12, en el capítulo 5, el hijo varón ha de ser arrebatado para Dios y para su trono. Como nos dice claramente que la mujer que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y está embarazada, está encinta, y clama con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ella ha de dar a luz un hijo varón, que ha de regir con vara de hierro a todas las naciones. Y este hijo varón ha de ser arrebatado para Dios y para su trono. Y nosotros sabemos que como parte del cuerpo de Cristo, como hijo varón, podemos ser parte de estas primicias que van a ser arrebatadas
justamente cuando se dé el fin de los dolores de parto. Y la palabra nos habla justamente después de aquel arrebatamiento de esas primicias, lo que ha de acontecer. En Mateo 24, verso 15, nos habla del príncipe de Tiro, nos habla de la abominación desoladora, nos habla del gobernante mundial. Por ello nos dice claramente el Señor Jesucristo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y nosotros entendemos lo que dice el profeta Daniel. Ustedes están escuchando esta palabra y por el Espíritu de Dios también estoy seguro que la están entendiendo. El lugar santo justamente nos determina la existencia de un tercer templo. En este verso 15 el Señor Jesús nos habla de ya un tercer templo edificado en el monte Moriah, en el monte del templo en Jerusalén. En Mateo 24, en los versos anteriores, en el verso 1 y 2, el Señor profetizó de la destrucción del segundo templo. Y es como ocurrió con el profeta Daniel. También en Daniel 9:26 nos habló, nos profetizó de la destrucción del santuario, de un segundo templo. Pero ya en Daniel 9:27 nos habla de un sacrificio y ofrenda que justamente se ha de oficiar en un tercer templo construido. Es por eso que profetizamos y predicamos de que se ha de edificar un tercer templo judío. Y ese tercer templo judío ha de ser profanado por la abominación desoladora, el cuerno grande de Seattle, aquel que Tony Lapid en Israel está promocionando como nuevo Dios, enfrentado al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, manifestando claramente como lo hizo el periodista Bob Simon en el programa 60 Minutos de la cadena ABC norteamericana en febrero del año 2000, manifestando que vivimos en la era de las computadoras, como dijo textualmente, y Dios vive en algún lugar de Seattle preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. De esta manera, este cuerno grande del macho cabrío, este cuerno grande de Seattle, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ha de entrar al lugar santo, al tercer templo judío, y lo ha de profanar. De esta manera estarán dadas las bases para que ya se pueda entender que ha empezado la gran tribulación, un terrible holocausto mundial que ha de empezar en Israel, por cuanto el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se ha de oponer a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se ha de sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, cuando nos dice exactamente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este templo de Dios es el tercer templo judío en el monte del templo en Jerusalén. Y así habrá empezado la gran tribulación. Todas las religiones del mundo serán perseguidas en forma implacable por este individuo que ha de tener detrás de él un terrible poder, no solamente hegemónico militar, sino también económico, y por sobre todas las naciones del mundo. El proceso de globalización que estamos viviendo, el establecer este gobierno mundial, forma parte ya de un contubernio internacional, de un contubernio de los países ricos para empobrecer más a las naciones y justamente se facilite un gobierno dictatorial mundial, que es justamente al cual está enfocando la actual globalización. Por eso es necesario que presten atención a todo lo que vamos predicando en este tiempo del fin. Los que estén en Judea van a tener que huir a los montes, porque serán días terribles de persecución. Los que estén en la azotea en cualquier parte del mundo no deben descender para tomar nada de su casa. Deben correr a los refugios, deben correr a los lugares no habitados, a aquellos lugares que el Señor está preparando para que sean sustentados por 1260 días aquellos que puedan quedarse en la gran tribulación y no hayan participado
del arrebatamiento del hijo varón como primicia. Y la palabra del Señor nos dice que aquel que esté en el campo no debe volver atrás para tomar su capa, para tomar ninguna vestimenta, porque el Señor ya tendrá todo preparado en los refugios, en los lugares desérticos, en los lugares no habitados en toda la tierra, en cada nación de la tierra. Y el Señor manifestó el sufrimiento que van a tener las mujeres embarazadas. Ay de las mujeres que estén encintas y de las que críen aquellos días. Aquellos que tengan niños pequeños van a sufrir mucho en aquellos días. Y dice la palabra que se debe orar para que aquella huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es justamente con lo cual ha de terminar esta sexta edad con un gobierno mundial, un gobierno dictatorial, con un emperador del mundo, con el último César de la cultura romana, el hombre de pecado, el hijo de perdición, poseído por el Abadón, el Apolión, el destructor, Gog, como también le llamó el profeta Amós y también el profeta Ezequiel, el príncipe de Tiro, también como lo llamó Ezequiel, el inicuo, como lo llamó el apóstol Pablo, la abominación desoladora, como lo tipificó el profeta Daniel y corroboró el mismo Señor Jesucristo. Estamos hablando de una gran tribulación cual nunca antes ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Aquellos días han de ser acortados, porque de otra manera nadie ha de ser salvo. Por causa de los escogidos, por causa de aquellos que estén en los refugios, y por causa de aquellos que, habiéndose quedado en las ciudades, no hayan podido llegar a los refugios y sean perseguidos por la policía mundial para la implementación de la marca en la frente o en la mano derecha, el microchip en la frente o en la mano derecha, sin el cual nadie ha de poder comprar y vender. Justamente el Señor en su misericordia ha de acortar aquellos días. Y el Señor en su amor justamente manifiesta a todos aquellos que ya pueden estar escuchando este mensaje profético de la segunda venida de Cristo, que no se dejen engañar, porque si alguno os dijere, miren, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, el Señor ordena que no les creamos. El Señor ordena que no les debemos creer. La falsa cristiandad, cuando justamente este hombre resucite en Jerusalén, poseído demoníacamente por el Abadón, el Apolión y el mismo dragón, el mismo Satanás, dirán que es el Cristo, dirán todos que es el Mesías esperado de la humanidad, y dirán, miren, aquí está el Cristo, dirán desde Israel y a través de la superautopista de la información a todas las naciones. Inclusive dirán claramente, miren, ahí está. El Señor ordena que no debemos creerle, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el verso 25 añade, ya os lo he dicho antes, el Señor también hace mención a los falsos cristos y a los falsos profetas de todos los siglos anteriores, pero sabemos de que ha de haber un último falso Cristo y un último falso profeta. El último falso Cristo estará allí como la abominación desoladora, profanando el tercer templo judío, el cuerno grande que tiene que salir del cuadrante norte-occidental de la tierra para poder llenar toda la tierra con su poder. Un poder que no es de él, es el poder del macho cabrío, el rey de Grecia, el rey que gobierna la cultura griega y que está ahora llenando toda la tierra. Inclusive en este tiempo de Olimpiadas vemos la actividad del macho cabrío, por cuanto las Olimpiadas llenan toda la tierra de cultura griega, al igual que el drama, la comedia, la tragedia, que también proviene de Grecia y que se ve apenas se prende el televisor, en todo lo que son películas y telenovelas que se pasan, que se transmiten a través de estos medios de comunicación. El Señor nos dice claramente que ya nos lo había dicho antes, muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, pero hay un último falso Cristo,
es el anticristo, es el gobernante mundial. Hay un último falso profeta, un líder religioso que ha de aglutinar a todas las religiones del mundo sin fundamento. Y todas las naciones van a ser engañadas. Los moradores de la tierra van a ser engañados y van a adorar al falso Cristo como si fuera Cristo, como si fuera el verdadero Mesías. Así que si os dijeren, el Señor añade, mirad, está en el desierto, no salgáis. Y es porque seguramente ha de hacer este imitador del Señor Jesucristo, este falso Cristo, este que ya está tomando el lugar de Cristo, seguramente se ha de ir al desierto, así como el Señor Jesús lo hizo en sus días de ministerio. Y el Señor ordena no salir si Él está en el desierto. Y dice también la profecía del Señor Jesús, si os dijeren, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Seguramente estará alojado en algún importante hotel en la ciudad de Jerusalén en esos días, cuando viaje como presidente de una hiperpotencia mundial del cuadrante norte-occidental de la tierra, viaje a Jerusalén no solamente para que se le entregue el santuario, el tercer templo judío, sino también un ejército de Israel totalmente desmantelado, porque justamente este pacto final de paz y seguridad firmado el primer día de la semana 70 ha de permitir que Israel como nación, como Estado, se comprometa a desmantelar su ejército, sobre todo en relación a armas nucleares. Así se logrará paz y seguridad en el Medio Oriente, pero será una paz y seguridad mentirosa, una paz y seguridad efímera, porque no ha de durar mucho tiempo, porque exactamente a la mitad de la semana, el gobernante mundial, habiendo recibido el gobierno del mundo, invadirá la ciudad de Jerusalén, las casas serán saqueadas, violadas las mujeres, y destruirá el tercer templo judío, así como lo hizo Tito con el pueblo de cultura romana. De la misma manera hará con ejércitos de cultura romana y también de cultura griega, o también podríamos llamar cultura greco-romana, provocando desde allí para toda la tierra en continuidad un terrible holocausto, la gran tribulación. El Señor manifestó que de ninguna manera debemos creer que es Él el Cristo. En el verso 27 el Señor añade, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El relámpago anuncia tempestad. El Señor vendrá con tempestad, vendrá con granizo del peso de un talento bíblico, que son como 34 kilogramos en nuestra medida internacional romana. El Señor ha de venir con una terrible tempestad, en medio de una oscuridad espantosa, como producto del derramamiento de la quinta copa de la ira. Y por supuesto, también la profecía, conforme lo que podemos ver en el Salmo 18 y otros textos afines, el Señor permitirá que caigan carbones ardientes y caiga fuego sobre Magog, que son justamente las naciones de Occidente, como lo es Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, y también podemos ver Alemania y otras naciones sajonas. El Señor quiere abrir el entendimiento de todos y cada uno de ustedes, porque el Señor Jesús no ha de estar ni en los aposentos, ni en el desierto, ni en ningún otro lugar, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor Jesucristo. Será un día en que no habrá luz clara ni oscura, pero acontecerá, dice la palabra, que al caer la tarde habrá luz, y es justamente como producto del relámpago. Ha de ser algo terrible. Y el Señor, con la espada que sale de su boca, que es la palabra del Dios viviente, y Él, el autor de la vida, el que a quien Él quiere da vida, y a quien Él quiere da muerte, dará muerte a los ejércitos del mundo, los ejércitos de tropas multinacionales, del gobernante mundial y del falso profeta, allí en Armagedón, en el valle de Megiddo, en la tierra de Israel, y estarán todos los cuerpos muertos de estos ejércitos sirviendo de cena a las águilas. Por eso el Señor dijo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. De esta manera hemos podido resumir brevemente la manera
en que el Señor nos muestre en este tiempo del fin de qué forma estamos ya preparándonos para nuestro encuentro con el Señor en el aire. De qué manera el gobierno del mundo y su gobernante mundial está ya siendo preparado para que en pocos años más se cumpla claramente esos aspectos de la profecía. El gobernante mundial ya tiene su gente que lo adora como Dios en la tierra de Israel y está en terrible lucha contra los judíos ultraortodoxos y ortodoxos que tienen al Dios de la Biblia, el Dios del antiguo pacto, que es el mismo Dios del nuevo pacto del cual nosotros formamos parte. Y debemos entender de que también nuestros hermanos evangélicos en la tierra de Israel están siendo perseguidos de tal manera, conforme a datos claros y específicos de hermanos que tenemos allá, de que han sido sacados muchos, han sido expulsados del país, de tal manera que quedan pocos hermanos evangélicos, sobre todo en el campo de habla hispana. Y es porque justamente se está preparando las bases en aquel lugar para que desaparezca el Dios de la Biblia, todo vestigio del Dios de la Biblia, y esté el terreno llano y expedito para presentar a su nuevo Dios, el Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle y que prepara los lanzamientos de Microsoft. Es necesario que abran su entendimiento. Vivimos el tiempo del fin. Estamos anunciando la segunda venida de Cristo. Por ello es necesario que todos aquellos que tienen oídos para oír, oigan, porque el Espíritu Santo de Dios está hablando a las iglesias acá en la Argentina. El Señor está a las puertas, el Señor está viniendo y me ha encomendado predicar esta palabra en las naciones. Y el Señor así lo está haciendo, no solamente acá en la Argentina, sino en diferentes lugares donde se está llevando los mensajes grabados para radio y para televisión en diferentes lugares del mundo. Es necesario que cada uno de ustedes pueda tomar control de su vida por el Espíritu de Dios y prepararse en santidad, porque el Señor está viniendo. Vivimos tiempo postrero, vivimos tiempo final. El Señor está a las puertas. Así que ahora ha llegado el tiempo de despertar, ha llegado el tiempo de levantarse. Por cuanto muchos años se ha anunciado que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y muchos han entrado en rutina y han dormido. Mas ahora es necesario que se levanten, porque aquí viene el esposo. El Señor está a las puertas. Llenen sus lámparas de aceite. Llénense ahora del poder del Espíritu de Dios, que se está derramando en este lugar. En todo lugar donde se está sintonizando esta palabra, este mensaje, pon tu mano en la radio, pon tu mano ahora sobre la radio y recibe ese poder, recibe esa unción y toma autoridad sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas. Los atamos ahora, los echamos fuera, salen de estas vidas ahora, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque está escrito que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu inmundo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Salen ahora, fuera, salen ahora con espumarajo, salen con todo, salen ahora exhalados, son aire inmundo, fuera, salen ahora, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor eterno, toma control de cada vida, toma control, Señor, de tu pueblo fiel que ha estado escuchando esta palabra. Señor, brevemente muchos por tu Espíritu Santo se han situado ya en el tiempo que vivimos. Señor, tiempo de descuento. Pronto se ha de dar fin a las devastaciones producto de la guerra por la ciudad santa. Se ha de dar paz y seguridad en el Medio Oriente. Los gobernantes burladores, prevaricadores judíos van a firmar este pacto final de paz y seguridad que les ha de permitir, si bien es cierto, construir el tercer templo, pero van a comprometerse a desmantelar el ejército de Israel, de tal manera que Israel está indefenso.
como nos dice Ezequiel 38:11, cuando venga Gog con todas sus tropas y provocar una gran tribulación, un terrible holocausto en el pueblo judío, mediante el cual las almas van a ir a parar al Seol. El Seol se ha de llenar de almas. Señor, ten misericordia de todos aquellos que están sintonizando este mensaje. Señor, dales oportunidad para que se preparen a tiempo, a fin de que sean arrebatados en el fin de los dolores de parto, cuando la mujer dé a luz y este hijo varón sea arrebatado para ti y para tu trono. Señor, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu inmundo. Señor, toma nuestras almas, toma nuestros corazones. Tú eres nuestro Dios. Señor, estamos en tu presencia para darte gracias, porque también en este lugar, en esta nación, venimos a dar el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, y que solamente mediante el cual vamos a poder vencer al dragón, menospreciando nuestras vidas inclusive hasta la muerte. Y también mediante este mismo testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, podemos participar de las bodas del Cordero. Señor, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu bondad. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, mi Rey. El Señor ha podido hacer una grande obra en tu vida, y el que empezó la buena obra ha de terminarla. Solamente necesitas estar agarrada del Señor Jesucristo. Aquí vamos a poder abrir la línea telefónica en Radio Canaán Celestial en 1490 kHz. Creemos de que el Dios eterno ha podido obrar en muchas vidas, ha podido obrar en cada corazón. Estamos anunciando su venida con cosas reales, claras y específicas, no aspectos inventados como muchos acostumbran a hacerlo. Tenemos documentación clara y específica que está claramente vertida a través de documentales proféticos en discos digitales, en DVD, que seguramente muchos de ustedes han podido verlo. Ya entró una llamada telefónica. Dios te bendiga. Hola. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Un gusto saludarte. Dime, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Pablo, de Ceiza. Amén, hermano. Es una bendición poder tenerte en el aire. ¿Qué nos puedes compartir? Amén, sí, quería decirle que siento mucho gozo al escucharlo. Yo estoy escuchándolo hace varios años ya, cuando empezó a salir por Canaán. Y lo seguía, y a veces hay una interferencia, ¿no? Y ayer escuché de que usted estaba en este día, aquí en Plaza de los Virreyes. Gloria a Dios, quería saber el horario. Amén. Vamos a estar hoy a las 7 de la noche, desde las 7 de la noche allá, con alabanza y compartiendo la palabra. Gloria a Dios, sí, el 3251. Dime, hermano. Hola. Sí, hermano, dime. El testimonio mío era de que un día estaba yo un poco afligido, ¿no es cierto? Y no sabía qué me pasaba. Yo sigo al Señor ya hace varios años. Y cuando estuve en mi galpón haciendo unos trabajitos ahí, entonces sintonicé así en la radio y pude escuchar la predicación de Jueces 2. Y eso me trajo una bendición hermosa. Estoy llorando y gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Y ahí pude escuchar quién era el siervo del Señor que predicaba de esa forma. Le doy gracias por eso, y que Dios le bendiga, y que Dios ensanche, y que Dios le conceda
esa visión que usted tiene, siervo del Señor. Dios le bendiga muchísimo. Amén, hermano y si Carlos. tengo oportunidad voy a ir a visitarlo, a conocerlo. Amén, amén. Es una bendición tenerte con nosotros a través de la radio. Que Dios bendiga mucho tu vida. Creemos de que el Señor, por su Espíritu Santo, ha hecho muchas cosas, como escuchamos a través de tus labios, y que creo que de esta manera el Señor va respaldando todo lo que vamos haciendo en cada nación, y acá en especial en la Argentina. Comprendemos que es el tiempo de Argentina, creemos que es un tiempo de bendición, un tiempo de consuelo. Pronto ya se acaba nuestra vida sobre la tierra y vamos a poder encontrarnos con el Señor para estar siempre con Él, de tal manera que, hermano, aunemos esfuerzos, oremos al Señor para que esta palabra siga llegando a cada vida y todos y cada uno podamos estar listos para encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Voy a hacer mención de la dirección que es de Lepiane 3251 en la zona de Flores, en Capital Federal. Es a la salida del metro de los Virreyes, de Plaza de los Virreyes. Es entre la avenida Eva Perón, la fuente de colectivos, y que pueden tomar hacia la Plaza de Flores. Y nos va a dejar a media cuadra de la congregación. Recuerden, de Lepiane 3251. Hermano Carlos, Dios te bendiga. Hay otras personas esperando. Dios le bendiga, hermano. Amén. Paz. Ahora sí, Que Dios le bendiga, hermano. hermanita, Dios te bendiga. Argentina. Dinos, ¿cuál es tu nombre? Argentina. ¿De dónde nos llamas? Acá de Casero. Amén. Cuéntanos, hermana, ¿qué puedes testificar en el Señor? Mire, hermana, yo quiero que se puede dar por mi familia, por mi hijo y mi hija, y también mi nuera y su familia, que se llama Marano. Liberación, por favor. Amén. ¿Cómo apellida la familia? La familia es Marano y nosotros somos Henry. Marano. Marano es mi familia de la nuera. ¿Ya? Y nosotros somos Henry de familia. Mi Henry. apellido. Henry. Bien, Señor eterno, en el nombre de Jesús, subimos a tu presencia, Señor, para que tú obres con tu poder de lo alto, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Obra en la familia Henry. Obra, Señor, en la familia Barano, Señor. Oh Dios, toma control de cada alma y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual demoníaca, Señor, que les impide acercarse a ti. Tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo, Señor, y lo sacamos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Todos aquellos espíritus que se oponen al testimonio de Jesucristo, en el nombre de Jesús, salen ahora. Señor, toma control de sus corazones. Te clamamos, Padre, para que te conozcan estas vidas, que puedan tomar la obra de la cruz en sus vidas, Señor. Oh Dios, te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús te glorificamos, Señor, y que se haga conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros somos creyentes hace muchos años y le agradezco con todo el corazón y que el Señor les pueda dar mucha palabra para que pueda ir a muchos países para que lo conozcan. Estoy muy contenta que haya venido a la Argentina. Hola. Amén, hermanita. Es un gozo poder escucharte. Como has podido saber, hemos estado orando por tu familia. Simplemente es necesario que tú te mantengas en guerra espiritual, clamando para que tu familia venga verdaderamente al conocimiento de Cristo. Y el Señor se ha de glorificar en ti. Bueno, hermano. Amén. Dios te bendiga. Hay otra llamada más en espera. Dios te bendiga, hermanita. Amén, que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Que el Señor le bendiga mucho y estoy muy gozosa, muy alegre de escucharle en este lugar y bueno, por llegar a nuestro país. Hace bastante tiempo que lo estoy siguiendo, todas las mañanas despertarme para poder escuchar y bueno, estoy muy gozosa en este día. Espero que el Señor me ayude para poder llegar cerca de donde yo estoy, pero qué sé yo, para que uno pueda tener libertad para poder llegar a aquel lugar y gozarme juntamente con ustedes y gracias por esa bendición que nos ha traído la Argentina de hablar una palabra tan maravillosa que es lo que es para nosotros los hijos de Dios, a lo que estamos esperando al Señor. Aleluya. Que el Amén, Señor le hermanita. Es bendiga, un gozo siervo. poder escuchar tu voz, escuchar tus palabras. Son palabras que verdaderamente me causan aliento, traen aliento a mi vida, de poder ver cómo el Señor a través de este ministerio
ha estado obrando en tantas vidas como tú y han podido estar recibiendo esta bendición a través de los mensajes que se han estado dando en estos años en esta amada Argentina. A ver, sí, hermanos, yo a muchos hermanos les dije, yo hablé en la iglesia, no sé si lo escucharán o no lo escucharán, pero yo cumplí con el Señor de hablarles a los hermanos, decirles que escuchen este programa. Y bueno, muchos les pregunté y me dijeron, no lo puedo agarrar, y bueno, y me callé, pero yo cumplí con el Señor de hablar con mis hermanos para que lo escuchen. A muchos hermanos les dije, escuchen, mire que es hermoso, es para este momento la palabra que está hablando el siervo. Bueno, ahora yo con algunos hablé también de la iglesia donde usted va a estar en esta noche, en estos días, y bueno, no sé si irán o no irán, pero yo le pido al Señor que me ayude para poder llegar en esta noche y poder estar los días que usted va a estar aquí, para poder sentarme y gozarme juntamente, ¿no? Porque es algo tan maravilloso para nuestras vidas y yo creo que es el momento de prepararnos. Hace rato que esto me toca muchísimo y bueno, sabemos que estamos para esperar al Señor y creo que es el momento, palabras tan especiales para poder prepararnos para la venida del Señor. Estoy muy gozosa, muy alegre, siervo. El Señor le bendiga y siga usando su vida así como la está usando en este momento para esta preparación que nosotros necesitamos. Amén, hermanita. Señor, Es un gozo poder escucharte y vas a poder estar con nosotros esta noche a las 7 de la noche en Delepiane 3251, en la zona de Flores, en Capital Federal, en el metro Los Virreyes, allí en Plaza Los Virreyes. Que Dios te bendiga. Amén. Tenemos otra llamada telefónica. Aleluya. Que Dios te bendiga. Yo le bendiga, siervo. Mi nombre es Esperanza. Somos de Roma de Zamora y de Bolivia. Amén, hermanita. Cuéntanos, testifícanos cómo el Señor ha hecho la obra en tu vida. De una manera muy grande, porque yo le doy gracias al Señor por haber conocido a la Radio Canal Celestial, ¿no? Porque fue de mucha bendición. Siempre cada mañana me despierto y lo primero que aprendo a escuchar tu prédica que realmente entra en mi corazón y puede edificar mi vida. Y le doy gracias al Señor por haberte usado de esa manera tan grande. Yo siempre quise ir a Bolivia, ir a tu congregación, anhelado, pero hoy esta mañana pude saber que tú estás en acá y no sé, me da una alegría. Le doy gracias al Señor porque Él es poderoso y realmente que Él viene. No sé cómo agradecerle al Señor, no tengo palabras, porque en este momento puedo sentir su presencia. Amén, amén. Es conforme lo que hemos orado, conforme lo que Él nos ha guiado, y todos aquellos que han estado escuchando con atención en el Espíritu, ha venido una presencia del Señor, se ha derramado una presencia del Señor especial. No solamente acá hemos sentido también en la cabina, sino también estamos seguros en cada rincón donde se ha estado sintonizando esta palabra. Hermana, Dios te bendiga mucho. Vamos a esperarte esta noche ahí a las 7 para poder estar juntos compartiendo esta palabra. Tenemos otra persona más en línea, ya se nos acaba un poco el tiempo. En un momento más vamos a pasar a Radio Trompeta de Dios en los 1550 kilohercios. A ver, ahí está la llamada. Hermana, Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga, hermano. Mi nombre es Alejandra. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿De dónde nos llamas, hermanita? Yo estoy en General Pacheco, en Tigre. Espera que bajo la radio. Espera que bajo la radio. Amén. Amén. Hola. Amén. Ahora sí, hermanita. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, yo estoy hablando de General Pacheco, de Tigre. Yo solamente quería decirle que nosotros acá vemos el video de Bolivia, el video de Apocalipsis. ¿Hola? Hola. ¿Me escuchás? Escucho apenas. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, ahora se escucha menos. Que nosotros acá en mi casa vemos el video de Bolivia. Ese video del Apocalipsis. Amén. El panorama del Apocalipsis. Sí, que es hermoso. Hace poco tiempo que tenemos un canal cristiano y lo están pasando. Y nos ayuda a comprender la palabra. Amén. ¿A través de qué canal? El canal 22 acá en Talar de Pachuca.
Ya, es de la cadena Almavisión. Exacto, sí. Amén, Sí, amén, sí, amén. es Qué hermoso el bendición. video. Yo tengo una nena de 9 años que bueno, que lo sigue cada vez que está en el esto, bueno, y me ayuda a compartirlo. Es un gusto para mí escucharlo, pastor, porque lo hemos escuchado siempre por la radio. Yo le pido al Señor que lo bendiga. Y quería que usted me ayudara en oración. Yo formo parte de un grupo de intercesión. Así que bueno, que está orando porque tenemos muchas cosas, ¿no? Para que el Señor nos manda a trabajar, pero siempre el enemigo pone cosas, pero vamos a salir en victoria. Así que bueno, eso era que yo decirle nada más. Amén. Y bueno, gracias por todo lo que hizo en el video, cómo lo hicieron, es hermoso para entender la palabra. Amén. Hay muchos como esos que poco a poco vamos a ir mandando al canal para poder traer esa bendición también a la Argentina. Claro, ayuda muchísimo a comprender y es hermoso y uno se va preparando. Así que bueno, la verdad que lo han hecho muy bien. Y bueno, toda la gloria es para el Señor, ¿no? Porque Amén. es por él que estamos. Así que esperando la venida. Así que yo no pude ir hacia estas flores porque me queda muy lejos, pero que les sea de bendición el que a la todos las que van a ir a recibir. Así que le doy lugar a otro hermano para que esté en la línea, pastor. Que Dios le bendiga. Mi nombre es Alejandra. Amén, hermana Alejandra. Un gusto poder tenerte con nosotros a través de la radio. Que Dios te bendiga. Amén. Hay otra persona, creo, ahora en línea. Dios te bendiga. Hola. Hola, sí. Hola, Aurelia de Pompeya. Hola, hermana. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? No te escucho. Sí, Aurelia de Pompeya. De Pompeya, hermana Aurelia. Dios te bendiga. Hermano, Cuéntanos. mire hermano, yo quería siempre, algún día voy a poder ir a Bolivia para conocerlo, pero Dios me dio esta oportunidad de verlo esta tarde. Yo estoy convaleciente de una operación muy grande que tuve, pero gracias a la misericordia de Dios estoy bien, gracias a Dios, y gracias a usted por haberlo escuchado todos los días, lo escucho, todos los días, hermano. Amén, hermanita, me alegra mucho escucharte, me alegra saber cómo el Señor está haciendo la obra en ti y por supuesto vamos a poder esperarte esta noche a las 7 de la noche allí en Delepiane 3251 para que todos juntos podamos gozarnos en el Señor alabando, glorificando su presencia y también dando esta palabra del tiempo del fin porque es necesario de que el pueblo de Dios se prepare para su encuentro con el Señor en el aire. Escucho por la radio gracias a mi cuñado que lo escuchaba y me dijo siempre escucha, pero la verdad yo quisiera que todos los pastores prediquen como usted. Hermanita, Dios bendiga mucho tu vida y verdaderamente podemos comprender y entender tu amor para con esta obra, para con mi vida. Y yo te ruego que siempre estés orando por todo lo que vamos a hacer todavía, no solamente en relación a Argentina, sino también a otras naciones en que está llegando esta palabra y hay gente que se va reuniendo, se va congregando ya y pudiendo prepararse con todo ese material que ya les vamos enviando en forma regular. Ora siempre para que podamos llegar, como dice la Escritura, para que se predique el Evangelio del Reino en todo el mundo y para dar el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, a todas las naciones. De esta manera estaremos preparando la venida del Señor, el camino para la venida del Señor. Sí, hermano. Que Dios te bendiga. ¿Hay otra llamada más? Sí, Noeli te habla, hermano. Hermano, Dios te bendiga. Escúchame, hermano. Me desperté soñando. Me desperté soñando la venida del Señor. Hola. Hola, sí, te escucho, hermano. Soy de acá de Casanova, hermano. Una tiniebla tenebrosa tremenda. Le gritaba a la juventud, y la juventud nadie daba casi acaso a nada. Nadie quería entender de que el Señor viene. Entiendo, hermano, pasa esto. Ocurrió en los días de Noé, no creyeron. Y por supuesto tiene que cumplirse la palabra, que muchos por el corazón endurecido no van a entender. Y muchas veces nos sentimos impotentes cuando esa juventud es guiada por falsos obreros, falsos siervos de Cristo, que son hijos del macho cabrío, sabiendo que el macho cabrío es el rey de la cultura griega. Y como la cultura griega está llena de drama, comedia, pues estos se han convertido en predicadores comediantes, predicadores dramáticos,
utilizando el teatro y sus dramas para poder atraer multitudes y engañar así a la juventud, y es que está ausente de la venida del Señor, y están más sumergidos en la mundanalidad, que es lo que seguir a Cristo, y se constituyen en hinchas de este tipo de falsos obreros fraudulentos, que están llevando a la perdición, al hoyo, a mucha juventud. Un ciego que guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Y verdaderamente esto está dándose, y por supuesto tiene que cumplirse la palabra. El Señor Jesús nos manifestó que vendrían muchos falsos profetas que se levantarían y engañarían a muchos. Hermano, ora y clama para que estos falsos obreros fraudulentos, falsos voceros de Dios, puedan ser descubiertos ante esa multitud, ante esa juventud, y puedan prepararse con temor y temblor para la venida del Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Hermano. Amén, amén. Dinos, hermano, cuéntanos. Te digo, yo estoy acá cerca de Liniers. Hay cualquier cantidad de pueblo boliviano acá que se encuentra desconociendo al Señor. Cualquier cantidad acá en la zona de Liniers. Oh, Dios mío. Pues es una cosa tremenda. Es la necesidad que hay ahí del Señor. Amén. Estamos también aquí por esto, hermano. El Señor tiene un propósito, y estemos seguros que el Señor ha de hacer una obra preciosa también en esas vidas, y por supuesto con tu oración. Amén. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga grandemente. Amén. Dios te bendiga mucho. Hay otra persona que está en sintonía, nuestra hermana Estefanía. Hola, pastor. Dios te bendiga, hermana. ¿De dónde nos llamas? De Villa Tesey, partida de Úlga, del lago de Morón. Amén, hermanita. Gracias a Dios, pastor. Siempre mi esposo lo escucha todas las mañanas, ¿viste? Yo también quiero agradecer al Señor, porque yo el año pasado el Señor me ha sacado de la muerte a la vida. Estuve con un tumor en el colon. Y el Señor me daban de 5 a 6 horas de vida, ¿viste? Pero gracias a Dios el Señor me hizo sacar el tumor. Estuve con las bolsas, me las sacó. Bendito sea Dios, pastor. Dios te bendiga mucho, hermana Estefanía. Hemos tomado los datos, vamos a orar por ti, por tu familia, y bueno, damos gracias a todos que han estado en sintonía con nosotros, y a de ser hasta cualquier otro momento. Que Dios los bendiga. Libro del Verbo fui precedió a la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando el segunda vez reunirá en las nubes con él. La Biblia eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios disperso en Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sion, Jerusalén, pacto de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que
suceder. Falsos profetas, falsos cristos, peces, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.